Nuestra vida está constantemente llena de opciones, de elecciones. Elegimos hacer una cosa u otra, ir, quedarnos, decir la verdad, no decirla, imitar a otros o no imitarles. Estamos constantemente tomando opciones, incluso a veces sin darnos cuenta. Muchas de ellas son rutinarias, las rutinas son lo que nos ayuda a vivir sin necesidad de estar pensando constantemente en lo que vamos a hacer. Otras, en cambio, son de más trascendencia, nos ponen delante circunstancias más difíciles y entonces tenemos que elegir conscientemente. El conjunto de todas esas opciones, de esa necesidad de reflexionar sobre lo que elegimos, es lo que se llama ética. La ética no es un código de leyes, haz esto, no hagas lo otro, etcétera, sino es una reflexión que recoge experiencias del pasado y también del presente sobre qué es lo mejor para la vida, cómo se puede vivir mejor, cómo se puede vivir de una manera deliberadamente mejor. Muchas veces esto se olvida y entonces simplemente hablamos esto es malo, esto es bueno, esto es perverso, esto es estupendo, sin explicar de dónde viene ese fundamento, cuál es el fundamento de esas valoraciones que hacemos. El libro Ética para Amador intentaba ser una reflexión sobre la necesidad de reflexionar sobre nuestras acciones. No hay un recetario de lo que debe pensarse en cada ocasión, de lo que debe hacerse, de si hay que ser de esta manera o de otra. Lo único que se recomienda es que hay que reflexionar, que hay que buscar valores, que hay que buscar razones para tomar unas decisiones u otras. En su momento, yo creo que esto no se había hecho antes y de hecho, pues probablemente la aceptación, no solamente en España, sino en muchos países del libro, vino a este carácter original, que luego ha sido, yo creo, ya se ha seguido más por ese camino, pero me parece que sigue siendo una propuesta válida. No un recetario, no un recetario de soluciones, sino al contrario, plantear los problemas, plantear el gran problema, qué hacer, por qué hacerlo, qué es mejor para mi vida. En una sociedad democrática todos tenemos, además de derechos y además de una serie de obligaciones, digamos, genéricas, también tenemos una responsabilidad, es decir, no nos puede dejar indiferente la vida de nuestros socios. La sociedad es eso, somos socios todos unos con otros. Estamos en una empresa común. La empresa común mejora o empeora para todos. Entonces, el hecho de ver con indiferencia cómo una serie de personas están en la miseria o padecen ignorancia o son desatendidos o se caen, digamos, del carro social, es una postura antidemocrática en el sentido más estricto del término. La persona que tiene una vivencia democrática sabe que forma parte de un grupo, de una tarea, que la sociedad es un empeño de todos y que por lo tanto nadie puede ser despedido de ella sin que todos pierdan. Es decir, cuando nos desentendemos de parte de la sociedad, no es que hagamos un mal a otros, sino que nos estamos haciendo a un mal a nosotros mismos como ciudadanos de un conjunto, de un todo. La base de la reflexión ética es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de otros. Eso se basa en esta condición de seres simbólicos, es decir, nosotros comprendemos lo que es ser humano, comprendemos lo que es ser otro, entendemos que nuestros parecidos con los otros son esenciales, nuestras diferencias son probablemente accidentales, digamos, están provocadas pues por el nacimiento, por el color de la piel, pero lo que tenemos en común con los demás, eso sí que es esencial, porque todos somos irrepetibles, frágiles, mortales, esas son las cosas esenciales. Entonces, la ética consiste en decir, bueno, cuando vayas a hacer algo, piensa que el otro es otro tú, es como tú, está de alguna manera padeciendo y viviendo y gozando con cosas muy similares a las tuyas. Este principio, el no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti y procura ayudar a los otros como quisiera que te ayudaran a ti, es en casi todas las culturas la base o el fundamento de la ética. Pero también es verdad esa cosa que señala Fromm, que cuando hagas algo a otro, no se lo estás haciendo a él, sino que te lo estás haciendo a ti, porque el otro es el que confirma tu humanidad.
La humanidad no te la dan los objetos, no te la dan los electrodomésticos, no te la dan los aparatos. Todo eso no te va a hacer más humano. Rodeado de objetos, ningún objeto te reconoce como humano. Solo otro ser humano te puede dar humanidad, te puede reconocer como humano, te puede ver como tú quieres verte a ti mismo, es decir, como un ser humano. Por lo tanto, lo que estás haciendo a los demás, si lo haces en contra de su humanidad, estás perjudicando la tuya. Cada vez que destruyes o aniquilas la humanidad de un ser humano, estás disminuyendo la tuya, porque la tuya depende de eso que el otro, con su mirada, con su sonrisa, con su complicidad, te está dando. Si no fuéramos libres, es decir, si no tuviéramos una determinada capacidad de elección, obviamente no estaríamos hablando de ética, ni pediríamos a nadie responsabilidades por sus acciones. Tener libertad no quiere decir, por supuesto, tener omnipotencia, que podamos hacer lo que queramos, que vivimos en un mundo sin necesidades y sin constricciones. Quiere decir que dentro de unas condiciones que no hemos elegido, dentro de esas condiciones podemos elegir. O sea, nos encontramos con un cuerpo, en una historia, en un país, con una lengua, en unas circunstancias que no hemos elegido. Pero dentro de esas circunstancias no elegidas hay muchas cosas que sí podemos elegir, hacer o no hacer, preferir o descartar. Eso es lo que da mérito o culpa, por decirlo así, a nuestras acciones. Es decir, no hablaríamos de que nadie es culpable si no hubiera podido optar por hacer o no hacer. Si yo tropiezo, me caigo por una ventana y caigo encima de una señora que va a estar en ese momento por la calle y la mato, evidentemente nadie me va a culpar porque ha sido un accidente, como se dice, es decir, algo que yo no tengo arte ni parte en ello. Pero en cambio, en otras muchas cosas sí. Entonces, en otras muchas cosas, de alguna forma, sé que yo soy el que ha hecho o ha provocado tal o cual cosa. Si el efecto es negativo, a veces todos tratamos de echar la culpa a la sociedad, al mundo, etcétera, mientras que los méritos nos los intentamos apropiar. Pero también ser libre es ser reflexivo, o sea, ser de alguna manera responsable, responder. Cuando alguien pregunta quién ha sido, responder yo, ¿no? Yo creo que no se puede calificar definitivamente de una manera esencialista a alguien como bueno o malo. Se puede decir que hay actos, cosas buenas o malas, y todos nosotros muchas veces sabemos lo que es bueno o sabemos lo que es malo y sin embargo preferimos lo contrario. Hay un verso famoso en las Metamorfosis de Ovidio que dice: "Video meliora provoque, deteriora sequor". Veo lo que es mejor y lo apruebo, me parece bien, pero hago lo peor. Todos sabemos que eso es así, bueno, pues porque no solamente vivimos en la eternidad, vivimos en el tiempo. Muchas veces lo que es bueno está lejos, es difícil, está muy aplazado, y en cambio lo malo está próximo, es agradable. Sabemos que antes o después quizá paguemos las consecuencias de esa opción, pero nos dejamos llevar por lo más fácil, por lo más gratificante, etc. Pero eso no quiere decir que seamos buenos o malos de una sola pieza. Yo creo que todos somos un conjunto de opciones buenas, malas, regulares. Lo importante es que cuanto más buenos seamos, seremos más buenos para nosotros. Es decir, esa idea de que hay que ser bueno para dar gusto a los demás es profundamente antiética. Hay que ser bueno para desarrollar lo mejor de uno mismo. Y el mal es lo que nos retrasa en llegar a ser nosotros mismos, lo que nos obstaculiza en llegar a ser lo mejor de nosotros mismos. En una ocasión, al escritor y premio Nobel francés François Mauriac, alguien le preguntó: si no hubiera sido usted Mauriac, el escritor, el hombre famoso, ¿qué hubiera querido ser? Y Mauriac respondió: moi-même mais réussi. O sea, yo mismo, pero logrado, yo mismo, pero bien. Eso es lo que todos quisiéramos ser. Nosotros, lo que somos, pero bien, en nuestra mejor expresión. Eso es precisamente lo que pretende la ética.